Bien, nuevamente continuando con la explicación del software, en este caso del diseño de mezclas de concreto armado. Vamos a continuar, ya que la solución solo hicimos un tipo de problema, ¿no? Entonces vamos a continuar explicando esto de mejor manera. Vamos a ingresar nuestros datos. Aperturamos y bueno, vamos a explicar lo que es el diseño de mezclas, ¿no? Hacemos un doble clic. Inmediatamente vemos que nos apertura la siguiente interfaz, ¿no? Ya anteriormente habíamos explicado, entonces en esta oportunidad vamos a continuar con otro ejemplo. Entonces aquí, para lo cual he preparado, aquí tengo el material. Tomo unas cuantas fotos del texto que les había mencionado. En este caso es del texto del ingeniero Enrique Riva López, diseño de mezclas de concreto. Bueno, el ejemplo que se solucionó o que se dio solución fue este, ¿no? El ejemplo número 1 en la clase o en el tutorial anterior. Los datos que se suministraron fueron los siguientes y bueno, hemos visto que los resultados aquí ya tenemos los resultados. Los resultados fueron los mismos, ¿no? Aquí. Entonces vamos a continuar con un segundo ejemplo, tomando como base nuevamente también la bibliografía del ingeniero de diseño de mezclas del ingeniero Riva López, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Aquí tenemos los datos. Y bueno, nos dice lo siguiente. Nos dice, bueno, se desea calcular las proporciones de los materiales integrantes de una mezcla de concreto a ser empleada en la construcción de un pilar de un puente, elemento estructural que va a estar expuesto a la acción del agua en una zona de la sierra peruana en la que las temperaturas pueden descender hasta menos 18 grados centígrados. Las especificaciones de la obra indican, entonces nos dicen, las especificaciones nos mencionan que son las siguientes. Bueno, el primero, en el diseño deberá considerarse la posibilidad de congelación por presencia de humedad y bajas temperaturas, debiendo incorporarse aire a la mezcla. Desde ahorita ya nos está diciendo que tenemos que incorporar aire, ¿no? Luego nos dice la resistencia en compresión de diseño especificada es de 245 kilogramos por centímetro cuadrado a los 28 días, y el cual la compañía constructora presenta una desviación estándar de 23 kilogramos, ¿no? Entonces la resistencia nos está mencionando, la resistencia es de 245 y la desviación estándar es de 23 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos dice también que tenemos que incorporar aire, ¿no? Debiendo incorporarse aire a la mezcla. Ya tenemos esos parámetros y nos da las características en este caso. Bueno, aquí nos dice las condiciones de colocación requieren una mezcla de consistencia seca. ¿Qué significa? Bueno, que seguramente vamos a tener que asumir un revenimiento de 1 a 2 pulgadas, que sería una consistencia seca, ¿no? Aquí, consistencia seca. Por lo tanto, vamos a tener que asumiríamos el revenimiento que esté en el rango de 1 a 2 pulgadas, ¿no? Entonces, teniendo estos datos, también, ¿qué datos tenemos? Tenemos las características aquí del cemento. Nos dice el cemento tipo andino 1, las características del agua y del agregado fino. Tenemos del agregado grueso. Aquí tenemos el agregado grueso. Entonces vamos a proceder a realizar la introducción de datos al software. Aquí tenemos el software. Bueno, nos dice que la mezcla que debemos preparar o que se tiene que sumirse es de 245. Entonces ingresamos ese dato. Tenemos prácticamente la mezcla de diseños de 245 kilos aquí. La mezcla que nosotros debemos de fabricar
aquí, vamos a aquí ingresamos, nos dice que es de 245 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo propio nos dice que la compañía constructora presenta una desviación estándar. Entonces lo que vamos a usar prácticamente van a ser las ecuaciones para calcular la resistencia promedio. Entonces seleccionamos aquí, hacemos un clic en ecuación y automáticamente nos sale este cuadro, ¿no? Ya habíamos visto esto, donde nos solicita ingrese el valor de la desviación estándar. Damos un clic en aceptar y nos dice que la desviación estándar, vamos a ver cuánto nos dice, es de 23 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ingresamos ese dato de 23 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué más? Nos dice el tipo de cemento, nos dice que es el cemento andino tipo 1. Y nosotros justamente de esta misma bibliografía tenemos que al cemento andino le corresponde un peso específico de 3.12. Vamos a ver con cuánto está trabajando. Efectivamente, aquí podemos apreciar cemento andino 1, peso específico de 3.12. Bueno, y automáticamente aquí el software ya determina este peso específico, ¿no? Estos pesos específicos, como se había mencionado en el anterior video, son sacados de ensayos de laboratorio que se ha realizado en la Universidad Nacional Agraria, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, aquí prácticamente en la capital, en Lima, Perú, los cuales han determinado valores, ¿no?, para diferentes marcas de cemento peruano, ¿no? Tenemos el cemento Sol, cemento Atlas, Andino 1, Andino 2, Andino tipo 5, en fin. Entonces, el problema nos dice que vamos a trabajar con cemento andino tipo 1. Entonces, dejamos por defecto porque es el que está usando. Ahora, ¿qué más? Tenemos también como dato lo siguiente. Aquí vamos a proceder de una vez a hacer el ingreso, en este caso de las características del agregado fino, y tenemos el agregado grueso. El agregado fino, vamos a empezar con el agregado fino. Nos menciona que tenemos un peso específico de la masa de 2.72, la absorción de 1.2%, el contenido de humedad de 5% y módulo de fineza de 2.7. Entonces procedemos a ingresar esos datos rápidamente. Podemos mover esto quizás acá a un costado, esto también, quizás ya. A ver, vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, este es el agregado fino y aquí tenemos el agregado fino. Entonces vayamos a ver el peso específico de la masa. El peso seco prácticamente no nos lo suministra, ¿no? Pero podríamos dejar por defecto este valor de peso seco. En sí debiera suministrarnos este valor porque es importante tener el peso seco, ¿no? Pero aquí en el problema no nos suministra, entonces dejamos por defecto este valor, ¿no? El peso específico sí nos dice que es 2.74, hacemos la modificación, 2.74. ¿Qué más? Tenemos la absorción de 1.2% y aquí absorción modificamos de 1.2% o 1.20. El contenido de humedad 5%, contenido de humedad modificamos por 5%. El módulo de fineza de 2.7 y aquí también modificamos de 2.7. Bueno, esos serían los datos para el agregado fino. Ahora vayamos con el agregado grueso. El agregado grueso nos menciona que el tamaño máximo nominal es de 1 pulgada. Seleccionamos aquí 1 pulgada. Listo. Ahora vayamos a ver qué datos más nos está suministrando del agregado grueso. Vamos a ver aquí. Vamos a mover. La absorción. Perdón. Acá 1 pulgada. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ordenarnos. Habíamos visto peso seco compactado de 1520. Aquí podemos poner esto, 1520. El peso específico de 2.65, peso específico de 2.65. La absorción, vamos a ver con cuánto está la absorción, de 0.7%, absorción 0.7%. Aquí no, la absorción
0.7% y el contenido de humedad de 0.32%. Ingresamos esos datos. Entonces tenemos aquí porcentaje de absorción, nos dice que es 0.70, contenido de humedad 0.32, ¿no? Entonces ya tendríamos esos datos. ¿Qué más? Bueno, teniendo esos datos, ya automáticamente el software, ojo, calcula lo que es la resistencia promedio. Por ejemplo, aquí ha hecho un cálculo de 276. Pero nosotros todavía nos falta ingresar, justamente como les mencionaba minutos antes, el asentamiento que considera es de 1 a 2 pulgadas. ¿Esto por qué? Porque es una especificación técnica de la calidad del concreto, ¿no? Nos dice aquí que las condiciones de colocación requieren una mezcla de consistencia seca. Y es obvio, ¿no? Al ser esta una mezcla de concreto que va a ser parte de un pilar de un puente, obviamente que esta mezcla prácticamente tiene que ser de un revenimiento seco, ¿no? Entonces aquí tenemos de 1 a 2 pulgadas y modificamos también esto en el software. Nos dice consistencia seca de 1 a 2 pulgadas. Seleccionamos. ¿Qué más? Tenemos que considerar, habíamos visto dentro de las especificaciones técnicas, nos dice considerar aire incorporado. Entonces aquí también, aquí nos dice las especificaciones, considerar aire en la mezcla. Entonces seleccionamos esto también, ¿no? Aquí consideramos aire incorporado. Una vez que hemos seleccionado el aire incorporado, las condiciones, nos dice las condiciones. Aquí vamos a ver cómo es lo que lo está trabajando. Obviamente aquí está, si nos dice que está en una temperatura menos 18 grados, nosotros podríamos considerar, bueno, quizás como condiciones severas, ¿no? Vayamos a ver. O quizás como condiciones normales. Vamos a ver qué es lo que ha considerado aquí. Aquí justamente, aquí tenemos y condiciones de humedad se incorpora mediante el empleo de aditivos. Condición de exposición, aquí justamente lo que estamos mencionando. Aquí el contenido, condición de exposición severa. Entonces nosotros también seleccionamos en el software. Aquí habíamos visto que la mezcla va a tener aire incorporado. Entonces las condiciones climáticas, al ser menos 18 grados, se considera severa. Seleccionamos aquí condición climática o grado de exposición severa. Todos los demás datos podríamos dejar por defecto. Bueno, aquí si nosotros deseamos considerar, aquí por ejemplo, deseamos considerar, por ejemplo, la capacidad de la mezcladora aquí, ¿no? Bueno, podemos considerar una capacidad de la mezcladora de 9 pies cúbicos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, todos los demás datos ya fueron suministrados. Reitero, si es un pilar, prácticamente vamos a hacer el análisis para 1 metro cúbico de concreto, o quizás, bueno, vamos a considerar para 10 metros cúbicos de concreto, ¿no? Vamos a considerar esto. Aquí ya estos valores, como les había mencionado anteriormente también en el video, en el primer video del software, estos valores son los costos, ¿no? Del cemento, arena, de la piedra y del agua. Entonces esto se cambia nada más, ¿no? Entonces vamos a dejar por defecto estos valores. Ahora lo único que nos quedaría sería prácticamente dar un clic en calcular y ir viendo, ¿no? Y ir haciendo las comparaciones respectivas. Aquí, como les había explicado, esto por ejemplo en las condiciones de aire incorporado automáticamente se ve afectado este cuadro de aquí. Si ustedes se dan cuenta, voy a remarcarlo. Si ustedes se dan cuenta, este cuadro se ve variado, ¿no? En función a esto. Si nosotros consideramos sin aire incorporado, vemos que se modifica, ¿no? Consideramos aire incorporado y condición severa. Nada más y damos clic en prácticamente calcular. Damos un clic en calcular y automáticamente ya tenemos los resultados. El primer resultado que tenemos vendría a ser la resistencia promedio. Aquí tenemos la resistencia promedio que es de 276 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces vayamos a ver qué es lo que ha calculado en este caso el autor. Y efectivamente, ¿no? El autor ha calculado aquí, tenemos, lo voy a remarcar.
200, perdón, lapsus, aquí está. Tenemos dos valores en sí, ¿no? Como son dos ecuaciones, tenemos 276 y 264. Habíamos dicho que se toma siempre el mayor, entonces por consiguiente la resistencia promedio es de 276. ¿Y qué es lo que nos suministra el software? El mismo valor, 276. Luego, ¿qué más? Tenemos, ya estos son parámetros que ya hemos ingresado. Bueno, aquí está el volumen unitario de agua. Este volumen unitario de agua, de acuerdo a las tablas, nos dice que es un valor de 160 aquí lo tenemos, 160 litros por metro cúbico. Bueno, esto también se ha sistematizado y el software automáticamente hace la búsqueda en dicha tabla y tenemos aquí también contenido volumen unitario de agua, 160 litros por metro cúbico. Igual, ¿no? Ahora vayamos a ver ¿qué más? El contenido de aire total. El contenido de aire total justamente es función del tamaño máximo nominal. Entonces, y con el tipo de exposición nos dice que es 6%. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que ha calculado el software, también podemos apreciar aquí que tenemos el contenido de aire total de 6%. Igual, ¿no? Y eso se puede apreciar en esta tabla, ¿no? Estamos hablando de aquí, por ejemplo, de un grado de exposición severo. Estaríamos en esta columna aquí, grado de exposición severo, y a la vez nos dice que nuestro tamaño máximo del agregado es de 1 pulgada. Y entramos a la tabla y obviamente se puede apreciar que el contenido de aire, vamos a modificar, que el contenido de aire aquí es 6% y es valor de producto de eso es esto, ¿no? Ya automáticamente, como reitero, el software se encarga de realizar la búsqueda, 6%. Entonces, estamos bien también, ¿no? Aquí 6%. Vayamos a ver qué más, lo que realiza, qué cálculo más realiza. Aquí, este dato es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace la relación agua-cemento. ¿Cuánto es lo que calcula? Si desde el momento que nos dice que la resistencia promedio es de 276 y se tiene aire incorporado, se encuentra una relación agua-cemento por resistencia de 0.49. Ojo, esta relación agua-cemento, habíamos hablado también esto, la relación agua-cemento hay por dos criterios, ¿no? Como reitero, una es por resistencia, tal como lo menciona aquí, por resistencia, y también el otro criterio que es por durabilidad. De los dos criterios prácticamente se usa, ¿cuál? Se usa el menor de ellos, ¿no? Entonces vayamos a ver, por resistencia, aquí por resistencia nos da 0.49. En el software automáticamente hemos dejado aquí la configuración por resistencia en función de ¿qué? En función de la resistencia de esto, ¿no? Entonces por resistencia, ¿cuánto nos da? Acá relación agua-cemento nos da 0.48. Aquí tenemos 0.48. 0.48. ¿Y cuánto es lo que calcula por resistencia? El texto hace un cálculo de 0.49. Reitero que esto es prácticamente el cálculo que realiza el programa en realizar estas búsquedas de relación agua-cemento. Si nosotros podríamos tranquilamente quizás fijarnos en esta tabla aquí y comprobar este valor, ¿no? De dónde es que sale esta relación agua-cemento de 0.48 y el otro que saca 0.49, y eso tranquilamente podemos apoyarnos, ¿no? Por ejemplo, lo voy a explicar esto de mejor manera. Por ejemplo, tenemos una resistencia promedio de 245. La resistencia promedio, la resistencia promedio es de 276. Con esta resistencia promedio, colegas, ingresamos a esta tabla, buscamos e interpolamos. Entonces tendríamos lo siguiente. Podríamos aquí también, ya pensé en ello y se ha puesto una ayuda de un interpolador. Aquí hacemos un clic aquí, donde dice ayuda, help, interpolador. Hacemos un clic y vamos a comprobar eso, ¿no? Por ejemplo,
Estamos en una resistencia promedio de 276. Entonces 276 estaría entre los valores de 250 y 300. Entonces para 250 hacemos un primer ingreso acá. 250, luego el segundo valor o el valor a interpolar, 276, que lo tenemos aquí. Luego tenemos el valor superior, que sería de 300 kilogramos. Para 250, aquí para 250 y considerando con aire incorporado, entonces aquí, para 250 y considerando aire incorporado, tenemos una relación agua-cemento de 0.53. Entonces ingresamos ese valor aquí, ¿no? 0.53. Y para 300, considerando aire incorporado, tenemos una relación de ¿qué? De 0.46. Ingresamos 0.46. Simplemente damos un clic aquí en calcular y vemos que nos da un valor de 0.49, que también es el mismo, aquí, el mismo que calcule en este caso el texto, ¿no? ¿Dónde está? 0.49. Pero, como les reitero, al hacer esto, el cálculo interno, en este caso el programa, a ver, vamos aquí, el cálculo interno del programa, lo que se ha hecho es prácticamente que se ha ajustado una serie de curvas y ha visto la mejor correlación, ¿no? Entonces, por eso es que toma 0.48. Vamos a dejarlo así, 0.48 por defecto. Más adelante les voy a explicar, si nosotros quisiéramos ser un poco más exquisitos, de cómo se podría solucionar o corregir esto, ¿no? Entonces, prácticamente 0.48 con 0.49, al final este valor tiene que darnos lo mismo porque la variación es mínima, ¿no? Entonces, vayamos a ver. Tenemos 0.48. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es por resistencia, habíamos visto, ¿no? Ahora aquí el texto menciona lo siguiente. El otro criterio es por durabilidad. Por durabilidad, considera que la estructura se encuentra en una zona de intemperismo severo, bueno, y por durabilidad tiene una relación de agua-cemento de 0.50. Entonces, aquí hace justamente el análisis respectivo, todo un análisis entre estos dos criterios de relación agua-cemento, tanto por resistencia como por durabilidad. Y obviamente, el criterio es que tienes que usar el menor de ellos. Nosotros vamos a usar 0. Mira aquí, lo explica bien el ingeniero. Justamente el criterio que usan, el valor es de 0.49. Nosotros, por defecto, vamos a dejar lo que nos ha arrojado el software, ¿no? Entonces vamos a cerrar este interpolador. Entonces, nosotros vamos a dejar por 0.48. Usando este valor 0.48 tenemos un factor cemento de 333 kilos frente, aquí, vayamos a ver, de un factor cemento, aquí nos da un factor cemento de ¿cuánto? De 327 kilos. Entonces tan solamente ese decimal está haciendo variar, ¿no? Pero al final nos da 7.7 bolsas. ¿De qué? De cemento por metro cúbico. Entonces aquí, perdón, a ver, aquí nos tenemos 333, ¿no? Entonces podemos esto, digamos, para hacerlo igual, podemos hacer aquí directamente la corrección. Nosotros deseamos 0.49. Una vez realizado esta variación acá, simplemente aquí hay un icono que dice corregir. Si realizamos una corrección aquí, tenemos que automáticamente realizar un clic aquí en este icono de corregir, ¿no? Aquí, en este icono. Tenemos que realizar también dicho clic, ¿no? Acá, para que surja efecto esa variación o esa corrección. Entonces, modificado esto, hacemos un clic aquí en corregir, damos un clic, corregir, y vemos que automáticamente se ha modificado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, con 0.49, tenemos 327 kilos por metro cúbico. ¿Cuánto es lo que ha calculado? Aquí esto también ha calculado los 327 kilogramos por metro cúbico. En bolsas de cemento son 7.7 bolsas. Igual el software ha hecho ese mismo cálculo. En bolsas de cemento aquí tenemos, son 7.7 bolsas, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que el peso del agregado grueso es de 1034 kilogramos por metro cúbico. Este peso es el agregado grueso seco. Entonces aquí vamos a buscar el agregado. Bueno, aquí ya hace el cálculo, aquí
justamente aquí está, antes de que entre al cálculo de los volúmenes absolutos. Aquí está, el peso es de 1034 kilogramos por metro cúbico, y nosotros también podríamos comparar, ¿no? ¿Cuánto es lo que está botando o arrojando el software? 1034. Igual, ¿no? Cuando una vez ya realizado esa corrección. Tenemos lo mismo. Ahora vayamos con el peso del agregado fino. El agregado fino, ya una vez realizado el cálculo de volúmenes absolutos, el agregado fino es de 781 kilogramos por metro cúbico. Y el texto, aquí una vez que he realizado la suma de volúmenes absolutos, aquí. Aquí. A ver dónde está. Aquí el texto está calculando un valor de... Bueno, aquí creo que está calculando un valor de 775 kilogramos metros cúbicos. 775 frente a los 781 kilogramos por metro cúbico que está realizando, en este caso, el software. ¿Y esto se debe a qué? Vayamos a ver a qué se debe esa variación. A ver, el agregado grueso es 1034, ¿no? Entonces aquí está dando un valor. Aquí creo que no hemos hecho ingreso de ese valor. Por ejemplo, el agregado grueso está trabajándolo con un peso de 1034. Pero sin embargo, aquí nos da un peso de 1520. Ah, no, a ver, no. Corrección. Ah, bueno, sí está bien, ¿no? 1034 y el peso específico de 265. Peso específico, vayamos a ver aquí. 265. Y el peso del agregado fino es de 781, ¿no? Entonces todo está bien aquí. Entonces, hay una ligera variación. Vamos a ver por qué está realizándose esa pequeña variación. Vamos a verificar esto o corroborar frente a lo que nos arroja, ¿no?, el paquete. A ver, tenemos, por ejemplo, aquí el cemento son 327 entre 312, nos da 0.106, 160. El agua 6%, el agregado grueso 265, 0.3, la suma de volúmenes 0.715, a ver, 0.715, hacemos la diferencia, 285, 2.72, 775, ¿no? Y aquí vamos a ver qué es lo que nos está dando. Nuevamente vamos a dar en corregir. A ver. Y aquí tenemos un valor de 781, ¿no? Bueno. ¿En qué está variando? En la relación agua-cemento. A ver, continuemos, ¿no? Después vamos a dar más detalle en dónde está esta variación. Porque en este problema, justamente no quería llegar a esto, pero hay un error en este problema. Y eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Entonces, tenemos este valor, tenemos el contenido de agua de corrección, por ejemplo, de 26 litros. El agua de exceso, o el software está calculando 26 litros. Y el texto aquí también lo realicé el cálculo del texto, ojo, ¿dónde está? Texto, aquí cantidad de agua, aquí el texto está calculando prácticamente 14 litros, pero aquí hay un pequeño error, y el error es el siguiente.
El error es que aquí en donde nos dice por los contenidos de humedad del agregado fino, aquí nos dice 5 y 2.7. Entonces aquí está bien, ¿no? Nosotros verificamos esos datos, 5 y 2.7. Contenido de humedad prácticamente de que este es del agregado fino. Agregado fino 5 y 2.7. Estamos bien. Ahora aquí el contenido del agregado grueso es 0.3 y 0.7. Pero aquí ya prácticamente lo ha redondeado, ¿no? Ya no usa 0.3, sino ya no usa 0.32, que es el que ha dado. Aquí. ¿Dónde está? Aquí nos da el contenido de 0.32. Sin embargo, para el proceso de operación, omite ese valor, ¿no? Y esto implica una ligera variación. Entonces, por eso es que el software realiza el cálculo prácticamente de 26 litros, ¿no? Y el agua final que realiza este cálculo es de 134. Vamos a dar nuevamente a ver en corregir. Ya bueno, 134 litros frente a 146 litros. Entonces, ¿qué sería la diferencia, no? Continuamos. Bueno, aquí ya tenemos ya prácticamente los pesos ya húmedos o corregidos ya, tanto del cemento, del agregado fino y el agregado grueso, ¿no? El cemento nos dice que son 327 kilogramos por metro cúbico. El agregado aquí, el agua 146, el agregado fino 814 y el agregado grueso 1037. El software que nos da el agregado grueso 1037, el agregado húmedo fino 820 y aquí 814. ¿Qué más? Bueno, esto sería prácticamente todos los datos, y aquí ya nos da la proporción en peso, ¿no? En peso ya del corregido. El software nos da 1, 2, 5, 3, 2, 1 de cemento, 2, 5 de arena y 3, 2 de piedra. Y aquí tenemos justamente ese valor ya corregido, ¿no? Aquí podemos apreciar nosotros justamente 1, 2, 5, 3, 2 y 19 litros por saco. ¿Y qué es lo que nos da el software? Aquí tenemos también 1, 2, 5, 3, 2 y 17.4 litros por saco, frente a 19 litros. Como reitero, hay un error tan solamente por hacer esa variación, ¿no? De lo que estaba explicando líneas arriba. Entonces, pero esta proporción ya prácticamente es la misma, ¿no? O sea, no se ve influenciada esa variación. A ver, ¿qué más? Bueno, estas son la relación en peso por una tanda de saco, y aquí sería el final de este ejemplo, de este problema. Vayamos a ver nosotros qué datos más tenemos. Esta es la proporción en peso, pero en obra nosotros usamos la proporción en volumen, y en volumen sería 1 es a 2, un pie cúbico de cemento, 2.1 pie cúbicos de arena, 3.1 pie cúbicos de prácticamente de piedra, y 17.4 litros. Entonces, pero una vez teniendo esto, también podríamos calcular la dosificación para la capacidad de la mezcladora. Aquí tenemos, en función a la capacidad de la mezcladora, podemos calcular eso también. Simplemente damos clic aquí en agregar y vemos lo siguiente, ¿no? Nos da todos estos resultados hasta aquí. A ver, vamos a ver. Aquí, la proporción para la mezcladora. La proporción para la mezcladora. Si vamos a usar una mezcladora de 9 pies cúbicos,
nos tenemos que usar o decir al operario de la mezcladora, ojo, es una mezcladora de 9 pies cúbicos, una mezcladora, digamos que fuese una mezcladora tipo trompo. Entonces debemos de, en este caso, dar la orden al operario, al maquinista de la mezcladora. Esta dosificación es la que tenemos que dar, ¿no? En sí al operario. Esta dosificación. Entonces tendríamos que decirle que ponga 2 bolsas de cemento con 4.5, ¿qué cosa? Gaveras, o sea que es 4 gaveras y media o 4 cubos, ¿no? Que es prácticamente, tenemos aquí un cubo, 4.5 pies cúbicos, ¿no? O gaveras, o 4.5 gaveras en unidad, ¿no? Entonces es así, ¿no? Voy a hacer un gráfico rápidamente, donde tenemos lo siguiente, ¿no? Que este lado de esta gavera viene a ser igual a un pie. La longitud de un pie, que en centímetros viene a ser aproximadamente 30. Aproximadamente viene a ser 30 centímetros esto. Este otro lado también 30. Y la altura también 30. Entonces, haciendo en volumen, es un pie cúbico, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que dar al maquinista, este valor, al encargado de la mezcladora, ¿no? Tenemos que dar este valor. Debemos decir, para esa mezcladora tienes que ponerme 2 bolsas de cemento con 4 cubos y medio, con 4 gaveras. ¿De qué? 4 gaveras y media de arena y con 6 de piedra. 6 de piedra, ¿no? Con una cantidad de agua de 34.8 litros. Eso es lo que tiene que suministrar. Entonces, ¿qué más nos da de resultado? Tenemos aquí total la cantidad de bolsas de cemento para 10 cubos. Perdón, son 77 bolsas de cemento, ya que por metro cúbico entra 7.7 bolsas. Y aquí es justamente ese valor, ¿no? Y así, total de cantidad de arena de metros cúbicos, cantidad de piedra. Y luego se hace el proceso, prácticamente el costo, ¿no? El costo de cemento, el costo de arena, y haciendo un costo total de 2.229 soles. La pregunta es, ¿qué pasaría si estuviésemos dejado por defecto en el cálculo que realiza el software? Damos un clic nuevamente aquí en calcular y vemos que se hace la modificación, ¿no? Aquí damos un clic en agregar y vamos a comparar, ¿no? Esa variación. Al final lo que nos tiene que interesar es la variación en las proporciones, ¿no? ¿Qué tanto es esa variación en proporción para que pueda influenciar este factor, esta relación de agua-cemento? Entonces, como nosotros damos estas proporciones en obra en volumen, vayamos a ver qué tanto influencia, ¿no? Aquí se puede apreciar de mejor manera. Son las mismas características, simplemente considerando la relación agua-cemento, el calculado por el software. Tenemos 1 a 2, 1, 2, 5, 3, 2, 17.4, 17.2. 1, 2, 4, 3, 1, 17.2. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Variación considerable no existe en proporción en peso. Proporción en volumen, bueno, en proporción en volumen es lo mismo también, ¿no? 1 frente a 2, 1, 1 a 2. 3, 1 frente a 3, 1. 2, 1, 2. 17, 4 entre 17, 20. Porque son prácticamente lo mismo. Ahora vayamos a ver la proporción en volumen. En volumen siguen siendo las 2 bolsas de cemento frente a los 4.4 de lo anterior, que era 4.5, 6.3, 6.1 y 34.8 y 34.2. Prácticamente viene a ser la proporción también por mezcladora, viene a ser lo mismo. Ahora el costo, aquí vamos a ver el costo. Obviamente nosotros hemos considerado 7.8 y aquí el costo es prácticamente, vamos a ver cuánto es el costo final. Tenemos de 2.229 frente a 2.251. Podríamos hacer esa diferencia quizás, ¿no? Para tener esa pequeña variación nada más de relación agua-cemento, cuánto es lo que nos representa.
2229.76 frente a 2251.43. Prácticamente son 20 soles de variación, ¿no? Pero 20 soles de variación, ¿por qué estamos sacando esa variación de qué? ¿De variación de qué? Por 10 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto sería la variación por metro cúbico si nosotros somos más detallistas, ¿no? Estos 20 soles de variación o 21 soles de variación es por los 10 metros cúbicos. Entonces, por un metro cúbico simplemente dividimos esto entre 10. Prácticamente por metro cúbico en costo estaría variando 2 soles, ¿no? Entonces, es mínimo esta variación, ¿no? Por metro cúbico. Entonces, tampoco la variación o la influencia en el costo se va a ver repercutida considerablemente, ¿no? Ya que esta variación es por los 10 metros cúbicos, ¿no? Por metro cúbico prácticamente está variando en costo de los 2 soles. Pero al final la resistencia, la dosificación viene a ser la misma. Entonces, si nosotros en obra damos esto, prácticamente, porque tampoco al obrero nosotros no estamos dándole o teniendo en ahí, digamos, un lignímetro o un bate exactamente con la marca, ¿no? Entonces 3.8, 3.2, muchas veces en el proceso por la premura y la rapidez que demanda el proceso de fabricación del concreto, estos valores se pueden ver afectados, ¿no? en ese rango. Entonces no habría variación alguna. Entonces prácticamente es lo mismo, ¿no, colegas? Entonces esto sería un proceso, una forma de explicar rápidamente. Ahora que quería explicar este mismo diseño con esta misma desviación estándar, ojo, con estos mismos datos, con este mismo grado de exposición, tan solamente vamos a variar el tamaño máximo del agregado. Si nosotros variamos el tamaño máximo del agregado, vayamos a variar desde lo que es, bueno, 3/4 de pulgada, damos un clic en calcular, damos un clic en agregar, ya está para 3/4 de pulgada. Variamos ahora el tamaño del agregado para media pulgada, damos un clic en calcular, también ya se ha modificado ya, otra vez si no, damos un clic en agregar. Una vez eso, podemos estar viendo ya, ¿no? Esa variación, qué es lo que nos representa en sí, en costo, en cantidad de cemento, qué es lo que nos representa. Bueno, dicho esto, podríamos nosotros quizás exportar estos valores. Voy a hacer un clic aquí en exportar, vamos a un Excel, a una hoja Excel, para tener un mejor comparativo, ¿no? Vamos a exportarlo. Esperamos un ratito. Y bueno, aquí ya tenemos el proceso de exportación. Aquí. Vamos a darle un formato. Un formato de tabla le damos. Perfecto. Hacemos que todo esté en el centro. Que ajuste al contenido. Listo. Nuevamente que ajuste. Listo. Listo, entonces aquí vamos a ordenar esto de mejor manera. Para hacer el comparativo, ¿no, colegas? Bueno, la marca de cemento, el peso específico del cemento. Aquí vamos a poner esto al centro. Aquí, estos datos es lo que quiero hacer el comparativo, ¿no? Tan solamente considerando, como reitero, la variación del tamaño del agregado. ¿Qué implica eso en variación en costo, en proporción? En el ejemplo anterior también hice ese hincapié, ya que el tamaño máximo del agregado también nos va a determinar el costo del cemento, ¿no? O perdón, de la mezcla. Tenemos aquí, estas ya son las propias proporciones, lo dejamos listo. Bueno, aquí vamos a agregar una tabla dinámica. A ver, vamos a tratar de agregar una tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a agregar una tabla dinámica aquí.
Entonces insertamos tabla dinámica, seleccionamos el rango, damos un clic en aceptamos. Ya tenemos ya esta tabla dinámica aquí. Ahora podríamos, lo que nos interesa prácticamente a nosotros nos interesa lo que viene a ser, bueno, el diseño, la resistencia. Bueno, vamos a poner la resistencia ya aquí en fila. La resistencia para todos hemos visto es que de 245, la resistencia promedio prácticamente es 276. Ahora, ¿qué más? Esto podemos ponerlo quizás aquí a columna, a ver. Está bien aquí a fila. El slang viene a ser lo mismo. La marca también. Aquí el tamaño máximo del agregado. Este tamaño máximo lo vamos a poner aquí a la fila. Tenemos para una pulgada, para media pulgada, 3/4. La relación agua-cemento. Perfecto, también esto es muy importante. Vamos a ponerlo sin en todo caso aquí. Las relaciones agua-cemento. ¿Qué más? El factor cemento. También podríamos poner factor cemento. Si deseamos. Aquí en columna, a ver. Mejor aquí en fila. Bueno, este es el factor cemento. ¿Qué más? Costo. ¿Dónde está? Costo. Volumen de cemento. Costo, vamos a ir de frente. El costo total de la mezcla. Listo. Bueno, aquí también podríamos poner quizás. Ya bueno. Aquí vamos a explicar rápidamente. Por ejemplo, toda nuestra mezcla es de 245. Su resistencia promedio es de 276. Si nosotros usamos un tamaño de agregado aquí de 1 pulgada, ojo, de 1 pulgada, hemos hecho dos ejemplos para 1 pulgada. Uno considerando la relación agua-cemento de 0,48 y otro de 0,49. Para una relación agua-cemento de 0,48 habíamos visto que el factor cemento nos da un valor de 7,8 bolsas ¿por qué? Por metro cúbico, y el de 0,49 7,7 bolsas por metro cúbico. Entonces es prácticamente despreciable, ¿no? ¿Qué más? Ahora vayamos a ver aquí. Si consideramos el tamaño del agregado de media pulgada, el factor cemento, la relación agua-cemento sigue siendo 0,48. Pero el factor cemento ya no es 7,8 ni 7,7, es 8,6. ¿Y esto por qué? Lo voy a poner aquí en la tabla, voy a seleccionar, vamos a agregar. Esto debido a que al volumen unitario de agua. Entonces vamos a poner acá cantidad de agua. Aquí, exactamente aquí donde dice cantidad de agua. Esta cantidad de agua lo vamos a poner aquí, a ver, en columnas, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Bueno. Ya. Aquí. Por ejemplo, lo he puesto aquí, cantidad de agua. Entonces, cantidad de agua, ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo voy a explicar nuevamente. La cantidad de agua, por ejemplo, para una mezcla de 1 pulgada, considerando relación agua-cemento de 0,48, ojo, la cantidad de agua nos da 134 litros acá. Considerando ese mismo diámetro, pero considerando relación agua-cemento de 0,49, también nos da 134 litros. Entonces, por eso la variación va a ser despreciable. Pero si variamos el tamaño aquí de media pulgada del tamaño del agregado y tenemos la misma relación agua-cemento, pero ¿en qué es lo que se diferencia? En la cantidad de agua. En la cantidad de agua es que usa 145 litros por metro cúbico.
para media pulgada. Para 3/4, 141 litros por metro cúbico. En costo, ¿se ve afectado esto? Obviamente que sí, ¿no? Tenemos que los 10 metros cúbicos, este análisis recuerden que había sido para 10 metros cúbicos, hacer 10 metros cúbicos considerando agregado de media pulgada, nos da un valor promedio aquí de 2.251, 2.250 soles, y aquí considerando un tamaño de media pulgada, nos da un valor de 2.429, y de 3/4 un valor de 2.342. Entonces, si nosotros analizamos, la conclusión sería, colegas, que a menor diámetro, ojo, a menor diámetro del agregado, aquí, a menor diámetro del agregado, también le corresponde un mayor costo. Entonces vamos a ponerlo aquí, lo voy a poner. La conclusión viene a ser esto, ¿no? Que a menor diámetro del agregado, ¿qué es lo que le corresponde? Le corresponde, ¿qué cosa? Un mayor costo de ¿qué? De concreto en sí, ¿no? Un mayor costo de mezcla de concreto. Entonces esta sería la conclusión, ¿no? Que a menor diámetro de agregado del agregado de la piedra, perdón, a menor diámetro o a menor tamaño nominal de la piedra, del agregado, le corresponde mayor costo, ¿no? Pese que las cantidades pueden ser las mismas, el volumen puede ser el mismo, pero el costo de fabricación es mucho mayor. Entonces sería una manera rápida de realizar esto también con el paquete, con el software. Reitero que a cualquier duda, sugerencia, estamos para servirlos, y en otro video, en un segundo video, estaremos mostrando el proceso el comparativo con la metodología de Capeco, ¿no? Los interesados que deseen adquirir el software, colegas, no duden en comunicarse con nosotros al siguiente email. Voy a dejar aquí, acá voy a dejar el correo. Entonces tenemos aquí, por favor, los que deseen adquirir el software o tener mayor conocimiento del mismo, a este correo electrónico, ¿no? Acá, al siguiente, a ese correo electrónico. Y similarmente los esperamos en el grupo de Facebook, en el grupo de diseños en concreto y acero, para mayores detalles, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y hasta un próximo video.